Charlie, ¿sí suena, Charlie? Muy buenas, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gran gozo tenerles hoy en este culto. Hermanos, y antes de comenzar con lo que son las memorias de nuestra iglesia, acompáñenos a ver los siguientes anuncios que tenemos preparados para ustedes. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a dar inicio formalmente a nuestro culto. Y yo no sé ustedes, machos, si usted se acuerda qué fue lo que hicimos la semana pasada en nuestro culto. Claro, tuvimos las memorias de nuestra iglesia. Y algunas nos provocaron nostalgia, ganas de llorar, y otras más bien lo que uno era muerto de la risa, ¿verdad? Haciendo el pollo, castigos que pusimos, porras aquí que allá. Y eso es lo que queremos hacer hoy, ¿cierto? Claro. Hermanos, ¿y qué les parece si nos acompañan a entonar una canción que ha sido emblemática para nuestra iglesia, la historia de Cristo? Acompáñenos.
Con esta canción más de uno llora. Por ejemplo, yo. Pero qué bendición ver a los jóvenes cantar. Y no solamente verlos cantar, Fer, sino también algo que llena nuestros corazones, es que muchos de esos jóvenes que nosotros vimos en el video anterior, llegaron a la iglesia siendo muy niños. Yo no sé si usted se recuerda de alguno. Sí, yo me acuerdo que venían todos chiquititos y cachetones. Y la mayoría también participó siendo alumnos de la escuelita bíblica y escuelitas que nosotros realizamos y actividades para niños. Que por cierto, haciendo memoria, vi a Fernanda y a Maylin viendo videos y repasando como algunas canciones que nosotros les enseñamos a muchos de estos niños en la escuelita dominical. Entonces, ¿qué le parece si ellas nos comentan un poquito más y vamos donde ellas? Sí, vamos a ver si lograron hacer todas las mímicas. May, yo creo que ya me aprendí la canción de Dios nos hizo especiales, que de hecho cuando yo estuve en las escuelitas bíblicas era una de mis canciones favoritas. May, ¿usted estuvo alguna vez en alguna escuelita bíblica? Ay, María, eso no se pregunta. Sí, yo participé en escuelitas bíblicas. De hecho, la primera vez que vine fue para una escuelita bíblica de verano, pero eso fue hace, no sé, hace unos cuantos años atrás. Ah, muy poquito. Había muy poquito. una que nos enseñaban así desde pequeñitos, decía, adentro, fuera, arriba, abajo, algo así. Al revés. Sí, no, como adentro, fuera, arriba, abajo. Ya me hice un enredo. Pero hay una nueva, bueno, la más reciente de los videos que vamos a ver es la de Burbujea. Ah, la de Burbujea, muy, muy, muy bonita también. Entonces, ahí en la casa, los niños pueden acompañarnos a hacer las mímicas, los ademanes, e igual los padres pueden acompañar a los pequeños. Y si están ahí los tíos, de igual manera.
¡Qué bueno! Entonces Dios ama a los chiquititos, a los grandes, a los flacos y los no tan flacos. Y May, yo no sé si usted sabía, pero en nuestra iglesia hasta hubo un noticiero integrado por unas niñas, que por cierto, ¿cómo se llamaba? Se llamó TV Bautista. Así que vamos a darle el pase a nuestras compañeras. Quedamos con ellas. Sin papás, sin hermanos, sin tíos, sin abuelos. Este 4 del 5 de octubre, campamento para hombres de mayores de 18 años. ¡No se lo pierdan! Este 17 de octubre, a las 7 de la noche. ¡Reunión de matrimonios! ¡No faltes! Semana de grabación del 27 al 31 de octubre. Acompaña a nuestros hermanos Fernanda, Lency, Don Roberto, Doña Janet. Acompáñanos a su graduación. C-O-N-F-I-A. ¡Confía! Del 23 al 30 de noviembre, ¡confía! Ven con nosotros, no te lo pierdas. Luis, una pregunta. ¿Usted se acuerda en qué lugar fue su primer campamento de Semana Santa? El primer campamento suyo, el primer campo interno. Sí, claro, cómo no, fue en Palmar Norte y fue algo nuevo para mí. Luis, pero ese también fue mi primer campamento. ¿En serio? ¿Y en qué año fue, José? Fue en el 2015, si no me En el equivoco. 2015, o sea, ya estamos cumpliendo, o ya tenemos más de 5 años del primer campamento suyo y el primer campamento de José. Y a propósito de eso, vamos a ver una serie de testimonios. Hermanos, prepárese para escuchar a estos jóvenes que nos van a estar contando un testimonio de ese campamento. Se van a llevar más que de una sorpresa. Acompáñanos. Ahora estamos con Luis, es un muchacho vecino de nuestra iglesia allá en Escazú. Gracias a Dios, Dios mismo lo llevó a la concentración primeramente y por cosas de la vida le permitió venir a ese campamento. Él hace aproximadamente 22 días o menos aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal. Y queremos, Luis, que usted nos comparta un poquito de este campamento, esta competencia, qué le ha parecido, qué le ha dicho Dios y qué decisiones quedan en su mente para una vez que llegue a Escazú. Bueno, en realidad el campamento ha estado demasiado chuzo, demasiado competitivo.
Todos los juegos que se hacen siempre se da el 100%. Afuera, cuando estamos compartiendo, todos somos amigos, pero adentro no, adentro ya es más competencia y demás. Y con respecto a cuando llega a mi casa, como hemos visto aquí, el compromiso y la lealtad, porque en el campamento cualquiera puede decir lo que sea. Allá afuera es donde se demuestra ahí quién es quién. Así es. Muchas gracias, Luis, Dios le bendiga. Estamos con Emily Rojas, ¿verdad? Emily Rojas. Ella nos acompaña por primera vez al campamento también, desde Escazú. Costó un poquito que la mamá la dejara venir. Yo creo que la mamá está más preocupada que ella de estar lejos de casa. Pero gracias a Dios que está aquí. Emily, queremos que usted nos cuente un poquitito qué le ha parecido el campamento, en sí todo, las lecciones, las predicaciones, los juegos, las actividades, el compañerismo, todo. ¿Cómo se ha sentido en el campamento y qué le ha dicho, qué le ha parecido en la parte espiritual, qué le ha dicho Dios con respecto a este campamento? Bueno, a mí me gustó mucho el campamento. Me han gustado todas las lecciones. Algo que Dios le haya dicho en particular, que usted dice, quiero mejorar en esto. En mi responsabilidad, que yo soy algunas veces muy irresponsable, pero tengo que poner más. Está ahí. Muchas gracias, Emily. Ahora tenemos a Charlie. Él es el famoso Charlitín. Allá en Escazú lo conocemos así. Un muchacho muy fiel de nuestra iglesia. Y queremos, de la misma manera que con Joshua, preguntar qué le ha parecido el campamento, la competencia, todas las cosas, todas las actividades que hemos realizado. Y también acerca de sus decisiones, qué le ha hablado a Dios, qué le ha dicho, en qué cosas usted ha sentido la presencia de Dios. Bueno, el campamento ha estado solo good. Bueno, las decisiones he tomado muchas. Una de esas es estar más reunido con Cristo, por así decirlo. La competencia, el va de segundo, pero igual vamos a ganar. De ahí no, ha estado buenísimo el campo. Corte. Ahora vamos a ver una seguidilla de videos. ¿De qué, José? Cuéntenos. Vamos a ver videos de distintas actividades que hemos realizado en nuestra iglesia. José, Daniel, no sé si se acuerdan de aquella actividad que tuvimos con los hombres que fue de gran bendición en Paquera. Sí, claro. ¿Qué andamos haciendo, José? Andábamos pescando. De hecho, no sé si a ustedes esto les trae recuerdos por ahí. Los que nos acompañaron, yo creo, estoy seguro que sí, ¿verdad? Andábamos pescando, pero algunos no pescamos nada. Fueron a pasear algunos. Fuimos a ¿Verdad, José? ¿Verdad, José? Y lo que pudimos traer de comer, de ahí, se nos puso malo. Se nos puso malo, pero una persona se arriesgó y Solo se una comió. persona se lo comió. Sí comió. Bueno, nos fuimos el viernes en la noche, como a las 6. Llegamos a Punta Arenas, el ferry. Comimos en un chino, ¿se acuerda? Qué buena comida. Y después, al día siguiente, a las 7 de la mañana, listos en la lancha para irnos a pescar. ¿Y como a qué horas estuvimos, José? ¿Hasta qué horas? Como hasta las 4:30, 5 por ahí. Pescando. Y eso sí, aunque uno no pescaron nada, los que casi nadie comió, lo que sí tuvimos fue un fiestón, una buena fiesta. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la mayoría de lo que pescamos fueron puros peces globo. Entonces, acompáñenos a ver esta serie de videos.
todas las áreas que Él tenga para mí, y realmente lo que Él me pide a mí es entrar a servir a tiempo completo para poder prepararme para ser un pastor. Me gustaría servir más a Dios siendo un mejor maestro, apoyando en otras áreas y guiar a otros jóvenes a no apartarse de Dios. Por la misericordia de Dios, Él me ha llamado a tiempo completo y en mi corazón estuvo el obedecer a su voz. Hemos estado iniciando estudios bíblicos en diferentes lugares de Escazú, Santa Ana también. Involucramos en ustedes, pues es una manera en la cual demuestro el agradecimiento hacia Dios. Bueno, por la misericordia de Dios, Dios me pide que me preocupe por cada uno de los miembros. Tener un corazón dispuesto a servirle a Él, a nuestra congregación y a los niños. Ser maestro y enseñarle a los niños de la palabra de Dios. A mí me gustaría ser maestra y enseñar a los niños más de Dios para que se acerquen más a Él y para que yo sea un ejemplo
de la iglesia y decirle a los niños qué es lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer en realidad. Con mi iglesia debo seguir adelante, sirviéndole a Él fielmente a través de las condiciones que tenemos, transmitiéndolas a los demás miembros y pudiendo ser un apoyo para ella. Que hable de Jesucristo y que permanezca en amor, en congregación con todos mis hermanos. Me pide que yo tengo que tener amor para mis hermanos, se me pide que tengo que servirle a Él, que tengo que dar siempre un buen testimonio también. Trabajar en la obra de los ministerios y en el mantenimiento económico de las niñas. Como madre soy más consciente de la necesidad de la cuna, así que lo que el Señor me pide que yo haga por mi iglesia es servir de la cuna y cumplir con ciertas necesidades que ellos tienen. Como parte de una familia a la cual debemos apoyarnos unos a otros. Ese es el mandato que debemos dar. Entonces, creo que eso sería simplemente que todo servir a Dios en todo lo que pueda y obviamente a nuestra iglesia, a todos como familia. Hijo nos ha sido dado, Hijo nos ha sido dado, porque el niño es nacido. Nació Jesús, nació ya nuestro en la tierra.
batidos para una vida saludable. Nuestro patrocinador, jugoso refrescante. Bien está. Bueno, yo creo que tenemos como 450 pesos de cocina. Vamos por el 451. Sí, ya viene es delicioso, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué es? Este es el recetario, ¿no? Qué grande. ¿Qué clase de recetario? Parece como una Biblia, ¿eh? Entonces nos dieron ese recetario y sigamos las instrucciones entonces. Bueno, yo lo tengo y lo Ajá. estoy preparando. Ok, perfecto. Dice así, añadir agua. Oíste cómo, ¿no? Dice que no tiene chilito. Este otro también. Un poquito más. ¿Tú qué me hace falta? Ok, dice después. Este está muy pesado. Dice, una taza de cortesía. Hechos 2:7. ¿Anda cortesía? Aquí creo que hay un poquito de cortesía. En este caso, usted va, bueno, la última vez que yo fui, todas las veces están pegadas. Usted llega y usted está sentado, cuando usted está sentado en la parte de la familia y agarran de la pastilla, que da vueltas y la pero ahí van chino. Y hablan. No, y somos desordenados, todas las manos. Son chinos. Ver qué sentimiento tan bonito y qué agradable se siente en el corazón poder ver todos esos videos que nos recuerdan de momentos que hemos tenido en nuestra iglesia. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me está encantando. Sí, y como dice la Biblia, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, exactamente. Y yo quisiera, hermanos, de verdad que ustedes puedan seguir viendo estos videos y recordar y emocionarse tal y como nosotros nos estamos emocionando. Sí, yo ya quiero poder volver aquí a la iglesia para tener esos momentos. Entonces, yo no sé, Fer, ¿qué le parece si seguimos viendo videos y seguimos reviviendo todos esos momentos que hemos pasado y que nos identifican como la Iglesia Bíblica Bautista en Escazú? ¿Qué le parece? Claro, y pongan atención a los videos. Vamos a verlos.
momento estamos jugando los últimos 15 minutos, ya dieron vuelta de hoja, aquí están los que van perdiendo, ya allá vamos los que vamos ganando. Aarón, ahí está. Y hermanos, luego de haber disfrutado de este tiempo de video, de risas, nostalgias, cantemos de la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a cantar, la gloria de Dios. Cantemos la grandeza del Padre, cantemos de su Hijo en la cruz. Y el Espíritu que mora en derredor, cantemos de la gloria de Dios. Oh, cantemos de la gloria de Dios. Oh, cantemos de la gloria de Dios. La tierra alza su voz, los cielos hablan de su amor. Dios nos ama y nos ampara, su gloria es gran realidad. Cantemos la grandeza del Padre, cantemos de su Hijo en la cruz. Y el Espíritu que mora en derredor, cantemos de la gloria de Dios. Oh, cantemos de la gloria de Dios. Oh, cantemos de la gloria de Dios. La tierra alza su voz, los cielos hablan de su amor. Dios nos ama y nos ampara, su gloria es gran realidad. Cantemos la grandeza del Padre, cantemos de su Hijo en la cruz. Y el Espíritu que mora en derredor, cantemos de la gloria de Dios. Oh, cantemos de la gloria de Dios. Oh, cantemos de la gloria de Dios. Amén. De esta manera vamos a quedar con nuestro pastor y el mensaje en esta oportunidad. Buenas tardes, tengan todos hermanos, que Dios les bendiga. Este será el segundo mensaje de la serie que empezamos la semana pasada acerca de el dilema del dolor y el placer, las paradojas de esa extraña relación entre el dolor y el placer. Como mencioné la semana pasada, que es crucial determinar de antemano en nuestra vida
la forma en cómo elegimos nuestros placeres. Esa es una pregunta crucial. ¿Cómo elegimos nuestros placeres? También eso nos llevó a otro dilema, ¿verdad? El dolor como tal y cómo lidiamos con él, ¿sí? El dolor y cómo lidiamos con él. El dolor me refiero. Ahora respondimos a una pregunta también: ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento en la tierra? Bueno, la respuesta adecuada es porque hay también tanto placer y desenfreno en la tierra. Esa pregunta la respondimos a través de un pensamiento o una exploración a la búsqueda desesperada que Salomón emprendió en un punto en su vida en la búsqueda del placer, la satisfacción y el sentido de su vida. Lo que pasa es que él se enfocó en las cosas que estaban debajo del sol nada más. Por lo tanto, las cosas que están debajo del sol y son temporales. Obvió las cosas celestiales. Y en ese área o en ese ámbito y área de búsqueda, Salomón tristemente llegó a expresar casi como una especie de grito desesperado, de un cansancio combinado con disgusto y molestia. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol, dijo él, me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Tristemente, al final de su vida, casi como con la decepción de haber desperdiciado gran parte de su vida en esa búsqueda en las cosas que no traen placer, Salomón escribió en el capítulo 12 de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dijimos que viendo esto, afirmamos, y bien cabe afirmar con toda seguridad, que tanto el dolor como el placer están tan cerca que en principio los separa solamente una decisión. Sí. El dolor y el placer están tan cerca el uno del otro que el uno se parece tanto al otro como el otro al uno, ¿verdad? Y solamente los separa una decisión. La felicidad verdadera, dejamos establecido la semana pasada, buscar la felicidad verdadera en el sentido y el sentido verdadero de la vida y dejar por fuera a Dios, es como ir en búsqueda del mero entretenimiento hasta llegar a la muerte y ruina segura. Entonces, tomamos como base esta frase, esta sentencia, para advertir de que no todo placer es malo, pero no todo placer también trae felicidad. Y es importante y crucial en nuestra vida que sepamos distinguir cuáles son los placeres legítimos y diferenciarlos de los ilegítimos. Y tomando en cuenta esto,
Veremos en esta predicación principios para evitar el dolor del placer desenfrenado, identificando aquellos placeres ilegítimos y distinguiéndolo de los legítimos. Así que amárrese en los cinturones, mi hermano, que entramos a una jornada, a un vuelo que nos llevará a discernir los verdaderos placeres, aquellos que son legítimos, y diferenciarlos de los legítimos. Tengo que advertir que el primer punto que veremos está en Jueces 7. Lo que pasa es que tengo que leer todo el capítulo y capaz que los versículos que anteceden y los que los preceden. Así que confío en que usted lo leerá después de esta predicación. Usted lo leerá desde su casa para captar todo el contexto de lo que estaba diciendo, ¿verdad? O lo que precisamente este pasaje nos menciona acerca de el placer legítimo y diferenciarlo de los ilegítimos. Jueces, el capítulo 7. Jueces, el capítulo 7, le dejo esa tarea de leerlo en su casa, y de una vez vamos al principio. Cualquier cosa que le refresque, cualquier cosa que le refresque y le cause un alivio sin distraerlo o disminuir su atención a lo que Dios quiere lograr en su vida, es un placer legítimo. Repito, tome nota, tome apuntes, mi hermano, o allí aparecerá en su pantalla. Cualquier cosa que le refresque, que traiga alivio y satisfacción sin distraerlo o disminuir su atención a lo que Dios quiere lograr en su vida, es un placer legítimo. El punto, me explico, el punto a descubrir aquí es adquirir el discernimiento para identificar qué es lo que Dios quiere hacer en mí y de mí. Porque para captar el placer o distinguir bajo esta norma, este principio, el placer legítimo y diferenciarlo del ilegítimo, entonces se hace necesario identificar qué es lo que Dios quiere hacer en mí y de mí. También, hermano, cabe decir que esa capacidad de identificar qué es lo que Dios quiere hacer en su vida y de su vida, solo lo puede lograr con discernimiento espiritual. Es decir, como mencionamos en la mañana, solo permaneciendo enfocado en Dios y en contacto constante y compañerismo íntimo con Dios. Ese es el producto final. Ese es el producto final. Lo que Dios, ya habiendo captado lo que Dios quiere para su vida, imagínese a usted mismo como el producto final de Dios. El propósito final, siendo la personificación del propósito final en su carácter de Dios para usted. La meta a la que tenemos que aspirar para encontrar el verdadero éxito y la verdadera satisfacción es descubrir. Esa es la verdadera búsqueda, mi hermano. Es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer de mí, en mí y a través de mí. Y todo aquello que no lo distrae de ese enfoque es un placer legítimo.
Por el contrario, todo aquello que lo distrae de ese propósito es un placer ilegítimo y altamente destructivo. El punto principal aquí es que sepamos con toda certeza qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Y cuando lo logremos o lo logramos identificar con claridad, con la misma sagacidad, podremos identificar cualquier factor de distracción que nos pueda desviar de la meta y el propósito de Dios y al final, llevarnos a la ruina. Repito, porque esto es importante. El punto principal aquí es que sepamos con toda certeza qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Y cuando lo logremos identificar con discernimiento espiritual, enfatizo, cuando lo logremos identificar con claridad, entonces con la misma sagacidad podremos identificar cuáles son los factores de distracción que nos puede llevar a la ruina y desviarnos de la meta y el propósito de Dios. Entonces es importante, más importante, saber y discernir con claridad en nuestro entendimiento qué es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. Y así tendrá completa claridad en toda su vida cotidiana para discernir los factores que quieren extraviarlo o que Satanás interpone al frente suyo para desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo, desviarlo de los placeres legítimos. Y con determinación podremos más fácilmente desecharlo y descartarlo. Segundo, estos principios son largos, pero necesarios, de verdad. Cualquier cosa que aumente el poder de la carne sobre el espíritu es un placer ilegítimo. Es un placer ilegítimo. Tome nota, mi hermano. Cualquier cosa, llámese como se llame, le guste o no le guste, lo vea usted si como una cosa o una persona merecida, que la merece, que le trata justa o justo como usted quiere, que lo hace sentir bien, que lo hace sentir amado, que lo hace sentir a gusto con su presencia. Cualquier cosa que aumente el poder de la carne sobre el espíritu es un placer, con mayúscula, en negrita y subrayado, ilegítimo. Por lo tanto, es un pecado que nos desviará del plan de Dios y disminuirá nuestro placer por el Señor, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Recuerde, hermano, recuerde que cuando usted toma decisiones, grandes y pequeñas, estas decisiones también vienen con un paquete incluido en ellas, con ellas. Cada decisión viene en una caja, como esas cajitas felices de McDonald's, que hay varias cosas en la cajita. Bueno, vienen con un paquete. Cada decisión viene con un paquete incluido en ellas. Es un trato, sí, es un trato.
con cada decisión que hacemos también hacemos un trato, una especie de trueque en el que usted recibe una cosa, pero a la vez debe entregar otra a cambio. Entonces, por lo tanto, mi hermano, asegúrese de que los tratos que usted hace a lo largo de la vida sean tales que usted reciba a cambio la aprobación y la bendición de Dios. Esto vale la pena repetirlo. Asegúrese, mi hermano, que los tratos que usted hace a lo largo de la vida serán tales que usted reciba a cambio la aprobación y la bendición del Señor. Pero para que esto sea realidad, usted tiene que determinarse a andar en los caminos de Dios, a enfocarse en las cosas más allá del sol, de lo que ve a simple vista, de las cosas celestiales. Usted tiene que determinarse a andar y caminar con Dios y decidir si se va a rendir a Él por completo. Recuerde, mi hermano, y grábese esto en la mente: el placer y el dolor lo separan una decisión, nada más. Decidir si se va a rendir por completo al control divino o si se va a salir de las líneas trazadas, las líneas que son muy claras, trazadas en la Biblia. Tengo que decir que a veces esas líneas claramente trazadas nos parecen no muy claras, pero como hemos dicho, con discernimiento espiritual provocado y producido por nuestro caminar con Dios constante, nuestro compañerismo íntimo con Dios constante, lograremos espiritualmente recibir de Dios, de parte de Dios, el discernimiento especial para saber y distinguir con claridad aquellas líneas que antes nos parecían no muy claras, turbias tal vez. Así que tiene que decidirse, mi hermano, a si se va a rendir a Él por completo o si va a decidir salirse de las líneas trazadas en la Biblia y andar así oscilando y claudicando de un lado a otro en una vida neutral, agradando a Dios por un lado y agradando y complaciendo a su carne y a su gusto y a su bienestar por el otro, sin compromiso con el Señor, a medias tintas, en una especie de neutralidad moral y espiritual. Pero si decide caminar por ese sendero neutral, al final usted descubrirá con dolor y amargura profunda que no tenía que caminar y andar así, por ese rumbo, que no tenía que haberlo hecho así como lo hizo. Porque como dice la Biblia en Proverbios 5:11, y gimas al final, gimas, no antes, no atraído por el placer, no, al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. También lo dice Proverbios 14:12 al 13. Hay camino que al hombre le parece derecho, es un espejismo, pero su fin es camino de muerte. Y con eso quiero decirle que en esta clase de compañerismo íntimo con Dios, producto de nuestro caminar diario
con el Señor y de nuestro enfoque en las cosas celestiales, espiritualmente Dios nos da el discernimiento para prever y anticipar el fin de ese camino, de ese placer. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. O bien, si usted decide hacer caso omiso a las advertencias de Dios y usted elige ese camino, entonces se encontrará con el mismo sinsabor, sin sentido y decepción con la que se encontró Salomón al decir al final de su vida y por todo el trayecto, el transcurso de su vida en los que él estuvo involucrado en la búsqueda de los placeres debajo del sol. Al final tendrá que decir, llegará al mismo camino que Salomón llegó y se encontrará en el mismo punto en el que Salomón se encontró cuando dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando Jesús indicó, mi hermano, cuál es el más grande mandamiento, Él no se limitó a mencionar el más grande, sino que también incluyó el segundo más grande, como lo vimos en los 10 mandamientos en la serie. Entonces Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. E incluyó el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos unidos, no separados, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué incluyó Jesús el segundo mandamiento? Bueno, porque como hemos dicho, no pueden separarse en uno del otro, porque el uno es el primer deber, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el otro se convierte en la primera consecuencia. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El segundo no puede ser independiente del primero. No pretendamos separarlos, porque Jesús mismo no los separó. Ya que si el primero está ausente, entonces el segundo no tiene la fuerza ni la potencia para hacerse evidente. Y cuando el primero existe en nuestro interior, entonces no tendremos ningún inconveniente, no tendremos ningún problema para identificar el propósito para la vida. Con esto quiere decir que usted y nosotros tenemos que distinguir esos 2 mandamientos para poder discernir ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y discerniéndolo, entonces vivir una vida enfocada en los placeres que son legítimos, y el primer placer es Cristo. Lo vimos en el mensaje de la mañana. La realidad es que es imposible trazar ese propósito si no hemos identificado cuál debe ser el mayor placer del ser humano y en quién se encuentra la verdadera satisfacción. Con razón Salomón dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Enfocados en Dios, en los mandamientos y en la palabra del Señor, permaneciendo en un íntimo compañerismo con nuestro Dios,
entonces recibiremos el discernimiento para distinguir y diferenciar los placeres legítimos de los ilegítimos. En pocas palabras, si tomamos en cuenta este primer mandamiento, estaremos poniendo en su debido lugar el objetivo principal y el propósito de Dios por excelencia para nuestra vida. En lo que respecta a las cosas meramente terrenales y temporales. Sí. Si tomamos en cuenta y si cumplimos con este primer mandamiento que Jesús mencionó, estaremos poniendo en su debido lugar el objetivo principal y el propósito de Dios por excelencia para nuestra vida, en lo que respecta a esta vida terrenal y temporal, ¿verdad? Y en el ámbito meramente terrestre, no se puede alterar el orden de estos dos mandamientos. El segundo no puede estar encima del primero, porque se desordena toda la vida, se desordenan todas las prioridades y el mundo al final, en última instancia, la sociedad llegará al completo caos, ya que no pueden coexistir de ninguna manera esos mandamientos alterados en su debido orden. Es decir, que en cualquier propósito que establezcamos para nuestra vida, si no cumple el orden que Jesús estableció, estaremos violando, si no los dos, algunos de los dos mandamientos me refiero. Y por lo tanto, estaremos inhabilitados para experimentar el verdadero placer y el verdadero sentido de la vida. Seremos incapaces de distinguir en nuestra vida cotidiana cuáles son los placeres legítimos y optaremos por naturaleza carnal inherente al ser humano. Estaremos escogiendo la alternativa de los placeres carnales, que al final solo sirven para destruir nuestra vida. Si nuestros objetivos de vida no se cumplen o no cumplen con ese propósito, por más que nos empeñemos, no será posible alcanzar lo que buscamos. Por más que nos empeñemos a andar en búsqueda de algo con lo cual sentirnos completamente satisfechos y realizados, por más que nos empeñemos y nos desgastemos en esa búsqueda, será imposible poder alcanzar lo que buscamos. Y como mencionamos en el mensaje de la mañana, tal vez y muy seguramente el sinsabor, la decepción y el vacío de haber desperdiciado nuestra vida crecerá aún más y más en nuestro ser interior, en nuestra alma. Pero para revertir eso, para lograr identificar eso, los legítimos, los placeres legítimos, siempre debemos recordar dos preguntas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y para qué fuimos creados? ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas de Dios, seres creados por Dios. ¿Y para qué? Bueno, para honor y gloria suya, como lo dice Isaías 43, 7 y 21. Sabiendo esto, nos facilitará en gran medida la claridad para establecer en nuestras conciencias las características que son necesarias para lograr la meta por excelencia, ese propósito por excelencia, sobre la base de cualquier cosa que le refresque
y que no lo distraiga de lo que usted le ha o de lo que Dios le ha revelado para usted. ¿Qué quiere de usted y cuál es el propósito que quiere para usted y en usted? Y no terminar así extraviándonos como Esaú por un plato de lentejas. Repito, sabiendo esto, nos facilitará en gran medida la claridad para establecer en nuestras conciencias, dejar establecido, afirmado en nuestras conciencias las características que se necesitan para lograr esa meta por excelencia, ese propósito por excelencia sobre la base y el principio de que cualquier cosa que nos refresque y que no nos distraiga de lo que Dios nos ha revelado para nosotros, lo que quiere de nosotros, el propósito que tiene para nosotros y en nosotros, y no terminar así extraviándonos por causa de un plato de lentejas como lo hizo Esaú, es un placer legítimo. Y no como Esaú, que vendió su primogenitura, la bendición de la primogenitura, por causa de un plato de lentejas. O por causa, diciéndolo de otra forma, por causa de un pequeño deleite, un pequeño refrigerio que se tomó en un momento de que estaba hambriento y cansado, por un pequeño momento de placer o de aquello que nos hace sentir bien, aunque en nuestro interior sabemos que muy bien, sabemos muy claramente que no agrada a Dios, pero nos sentimos bien. Y porque nos sentimos bien, diseñamos todo tipo de estrategias, artimañas y razones con las cuales justificar nuestra desobediencia y nuestro placer. Eso sucede cuando nos desenfocamos, distraídos por los placeres que no son placeres. Distraídos por un placer temporal que va en detrimento y destruye el plan de Dios para nuestra vida, que al final, en última instancia, es lo que nos causa más placer y debe ser nuestro mayor deleite. Además, siempre tenga en mente que puede ser ese pequeño factor de distracción. Puede ser que sea una noche con la persona o el lugar o la dirección y hábito equivocado. Sí, nada más un placer con la persona, el lugar, la dirección y hábito, etcétera, equivocado. Aunque al principio usted lo vea casi como una bendición de Dios para usted. Pero si no está de acuerdo con lo establecido por Dios, entonces claramente es un placer ilegítimo y seguramente destructivo. No lo queme al principio. Puede ser que no lo queme, ni lo destruya, ni sienta, ni se enciendan las alarmas contra incendios que le advierte de algún peligro. No sé. Puede ser al principio, como dice Proverbios el capítulo 14, al principio le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Esos placeres
aunque al principio no parezcan ser destructivos, sí, afirmativamente sí le puede dejar manchas y marcas permanentes en su vida, al punto que usted deseará nunca haberse acercado a esa zona ni entablar una amistad con esa persona. Acercarse a esa persona o haber ido a ese lugar que le costó la peor ruina de su vida. O bien significó la diferencia, una decisión. Esa decisión significó la diferencia entre el placer y el dolor. Para esto, hermano, para tener siempre presente esa clase de sensibilidad y discernimiento, es necesario que entendamos claramente la diferencia en nuestra vida entre el llamado y el carácter. El llamado de Dios y el carácter que Él quiere formar en nuestra vida y el carácter que Él quiere que desechemos en nuestra vida. Producto de tener claro el llamado de Dios, el plan de Dios. Y así tendremos claro también, como dicen por Descartes, tendremos claro también qué cosas no contribuyen a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Perdón. Y cuáles cosas nos desvían del llamado y el propósito de Dios. En este punto es necesario recordar entonces que cualquier cosa que le refresque sin distraer, disminuir, desviar o destruir el propósito y la meta final en su vida, ciertamente es un placer legítimo. Repito, cualquier cosa que le refresque sin distraer, ni disminuir, ni desviar o destruir el propósito y la meta final de Dios en su vida, ciertamente es un placer legítimo. También tenemos que recordar el ejemplo de David en 2 de Samuel, el versículo 23. Perdón, 2 de Samuel, capítulo 23, el versículo 13 al 15. Como dijimos, estos son versículos que no lo leeré o no los leeremos precisamente para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible, confiando en que usted va a leerlo en su casa. ¿Ok? Tenemos que también el ejemplo de David en 2 de Samuel, el capítulo 23, el versículo 13 al 15. A veces, mi hermano, nos hemos sentido como David, deseosos y anhelando intensamente de algo simple y sencillo. David, ese es el pasaje que tuvo hambre y se lo comentó a sus soldados, y ellos hicieron todo lo posible para cumplirle el deseo. Repito, David simplemente mencionó algo, externó un deseo, un anhelo y un placer, intuyendo él, tal vez intuyendo que aquellos hombres que lo acompañaban eran tan leales a él, que con el simple hecho de mencionar un deseo, ellos iban a arriesgar su vida para cumplir el deseo y satisfacer
los deseos y los placeres de David. A veces nos hemos sentido como David, deseosos y anhelando algo intensamente, algo simple y sencillo que nos refresque, que nos sacie y nos haga sentir esa satisfacción. Bueno, hermanos, en este pasaje podemos ver unas personas que arriesgaron sus vidas para satisfacer y saciar el deseo que David expresó. David reflexiona, como dije, en un simple antojo, que era por demás egoísta, pero con esa simple reflexión y expresión puso en aprietos a otras personas, quienes además eran sus amigos más cercanos, dando a entender, que antes de un momento de reflexión, su deseo era más importante que sus amigos, que la vida de sus amigos. Su deseo, con esa expresión, David indicó que era más importante su deseo, su placer, que sus amigos, que eran además leales a él. ¿Qué egoísmo hubiera mostrado si con todo el sacrificio hecho por sus amigos para únicamente satisfacer el deseo de él, qué egoísmo hubiera mostrado si hubiese bebido del agua que le atrajeron? Aquí extraemos un principio y lo dejamos picando porque el tiempo se nos acabó. Transmitiré el principio y dejamos la bola picando hasta la semana próxima para que ya patear esa bola y meter el gol. Aquí podemos extraer un principio que nos permite identificar los placeres y distinguir los placeres ilegítimos de los legítimos. Cualquier placer que exponga, arriesgue o ponga en peligro el sagrado derecho y bienestar de otros, de nuestro prójimo, es un placer ilícito. Repito, cualquier placer que exponga, arriesgue o ponga en peligro el sagrado derecho y bienestar de otros es un placer ilícito y por lo tanto ilegítimo. Y la próxima semana veremos que a menudo, más de lo que nosotros pensamos, caemos en ese tipo de placer ilegítimo. Sacrificar a otros sin importarnos el bienestar de otros por el mero hecho de la satisfacción personal. Y así se ven destruidos matrimonios, familias y vidas e iglesias. Nada más termino con un versículo. Está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 22, que dice: absteneos de toda especie de mal. A la luz de este principio que hemos mencionado anteriormente, de no violar y no poner en peligro el sagrado derecho y el bienestar del otro,
quédese con este pensamiento: absteneos de toda especie de mal. En pantalla aparecerá los dos placeres o las dos pautas para distinguir dos placeres ilegítimos y descartarlos y optar por los placeres legítimos. En pantalla aparecerá, y viendo esos dos principios, mi hermano, reflexione en esto mientras usted inclina su cabeza y busca el rostro de Dios para reflexionar en esto. Por favor, incline su cabeza. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón a través de la espada del Espíritu y penetrar hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y a través de esa espada, Señor, ayúdanos a discernir los pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Y para eso, Señor, nos diste la bendición y el privilegio de tener tu mente misma plasmada a través de las Escrituras, para ayudarnos a discernir y a distinguir entre los placeres legítimos y los ilegítimos. Y te pedimos, Señor, en ese momento, que nos ayudes en nuestra debilidad, dándonos y concediéndonos la bendición de tener la capacidad para distinguir, para saber discernir, para tener la sabiduría espiritual para descartar los placeres ilegítimos y escoger y optar sobre todo por los placeres legítimos, aquellos placeres que nos conducen más y más a la santidad, aquellos placeres que nos enfocan solamente en las cosas celestiales, en las cosas que están arriba del cielo, en las cosas que nos edifican, en los placeres que contribuyen a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y en última instancia a que nuestra santidad crezca y se arraigue más en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de aquellos placeres que son meramente carnales, de aquellos placeres que destruyen el alma y el espíritu, de aquellos placeres, Señor, que nos impulsan a desobedecer tu palabra, a desobedecer tus estatutos, a contaminar el alma, la carne y el espíritu, y nos conducen en última instancia al dolor y a la ruina. Ayúdanos, Señor, a escoger y optar por aquellos placeres que no nos distraen del plan
que tienes trazado para nuestra vida. Y también ayúdanos a optar por aquellos placeres desinteresados, de aquellos placeres que más bien contribuyen a la paz y a la mutua edificación, y que no nos permiten quebrantar, violar el derecho sagrado de gozo, felicidad, placer de nuestro prójimo. Ayúdanos a distinguir esos placeres. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado hoy. Ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo no sé usted, pero a pesar de que estemos en una nueva modalidad de cultos, la palabra del Señor siempre ha sido expuesta y Dios nos ha hablado a nuestro corazón, y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Pero antes de terminar, no se vaya, no se separe de su computadora, de su televisor, de su pantalla, del teléfono, de donde usted nos esté viendo. Quédese un ratito más, porque juntos, como congregación de la Iglesia Bíblica Bautista aquí en Escazú, vamos a cantar esta preciosa canción llamada Te doy gloria. Acompáñeme de su hogar cantando esta canción, Te doy gloria. Gloria
Hermanos, como es costumbre en nuestra iglesia, el domingo más cercano al 25 de julio, tenemos nuestra tradición de fiesta de gallos, ¿verdad? Es ahí donde compartimos los unos con los otros, donde también tenemos nuestra tortilla con nuestro picadillo. Y para terminar, también vamos a ver unos videos jocosos, donde algunos eran jóvenes y ahora ya son señores casados, o también otros eran niños y ahora son jóvenes. Diviértase y disfrute el video. Varillita de laurel, matizada con romero. ¿Cómo quieres que te olvides si fuiste mi amor? Primero, uyuyuy, bajura. ¿Quiere otra? Ok, ¿quiere otra? Dice, listos, 1, 2, 3. ¡Bomba! Cuando pasé por tu casa me tiraste un granito. ¿Por qué no me tiraste un amor y un grito? 1, 2, 3. ¡Bomba! Eres negrita y bonita y alta como un tacuzal, canillas de sopiloto y ojos de terror de sal. 3. ¡Bomba! El colocho que me diste lo tuve que quemar porque estaba lleno de piojos y se me iban a pasar. 1, 2, 3. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un disco y el disco está rayado, el disco está rayado, el disco está rayado. ¿Cuántas? Una. Tiene tantas. Ok, listo, bueno, vamos. A ver. Ah, es que la otra ya está escrita y todo, ¿verdad? Ok, listos. 1. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un celular. Ay, casi mi Nokia. ¿Quién hablando ahora? Ahora sí, la representación de los jóvenes. Listos, 1, 2, 3. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa, me tiraste una onza de arroz y qué reguero. Yo no sé, la representación de los adultos. Esto está inventado ahorita. Bomba, del cielo cayó una gota, hágase un lado que viene el gato con botas. El pollo con una pata, el pollo con las dos patas, el pollo con una alita, el pollo con las alitas, el pollo con el piquito, el pollo, el pollo.